El reflejo de mi hijo está mal. Siempre me han dado miedo los espejos, desde que era pequeña. Sabía que era irracional, por supuesto. Nunca tuve miedo cuando veía mi reflejo en un charco o en el escaparate oscuro de una tienda mientras caminaba por la calle. En concreto, eran los espejos los que me incomodaban. Siempre temí ver algo que no fuera yo misma mirándome. Por eso no me entusiasmó encontrar el gran espejo antiguo de plata en el dormitorio de la casa que alquilaba. Si fuera mi propia casa, lo habría tirado allí mismo, dejándolo en la acera y confiando solo en el espejo del moderno y bien cuidado cuarto de baño para todos los propósitos reflexivos necesarios. Por desgracia, no creía que mi casero tuviera muy buena opinión de que su inquilina tirara muebles antiguos y caros, así que me contenté con trasladarlo a una habitación libre. Me había mudado a la casa por la sencilla razón de que era bastante barata y no tenía muchas más opciones. Mi marido falleció a principios de ese año debido a una afección cardíaca, dejándome, a la vez, viuda y única responsable del cuidado de mi hijo, Chester. Por fortuna, la póliza de seguro de vida de mi marido resultó ser bastante generosa, pero aún así tuve que rebajar nuestra situación vital si quería cuidar de Chester sin otra fuente de ingresos. Además del hecho obvio de que ahora tengo que criar a un hijo sin la ayuda de mi cónyuge, hay otra razón por la que no puedo complementar mis ingresos con un trabajo: Chester es autista. Quiero dejar muy claro que no soy una madre autista. Detesto a las quejicas ensimismadas que pasan cada segundo libre quejándose de la inmensa carga que supone criar a un niño autista, que se lamentan sin cesar de lo difícil que es su vida. Odio todos los vídeos de padres exasperados que graban en cámara el ataque de nervios de su hijo, para mostrar a todo el mundo lo difícil que es para ellos. Me indigno cada vez que veo a algún imbécil egoísta recomendar terapia ABA para mantener bajo control los comportamientos más poco convencionales de los niños autistas rebeldes. Mi hijo no es una cruz que cargar, no es un peso sobre mis hombros. Es mi hijo y le quiero. No negaré que a veces puede ser difícil, pero me imagino lo difícil que es para él. Creo que los términos alto funcionamiento y bajo funcionamiento son descriptores inútiles. Como la mayoría de las cosas en la vida, es un poco más complicado que eso. Chester es, en general, no verbal, y nunca he sabido que dijera más de 20 palabras en un solo día. Además, tiende a sobreestimularse muy rápido con los ruidos fuertes y a menudo agita las manos como forma de estimulación, en especial cuando tiene dificultades para expresar lo que quiere. El único comportamiento suyo que de verdad me frustra es su fuga, que en el contexto del autismo significa que tiene tendencia a alejarse o huir cuando se siente estresado. Trabajamos en torno a estos rasgos y creo que, en general, he sido capaz de hacerle la vida bastante cómoda. Chester siempre ha mostrado bastante aptitud para la lectura y la escritura, a pesar de su edad temprana, de solo 9 años en el momento en que nos mudamos. Cuando necesitaba algo que no podía articular con gestos o palabras sueltas, lo escribía en una pizarra que le he dado para este fin. Para ayudarle con sus problemas sensoriales relacionados con los ruidos fuertes, le compré unos tapones para los oídos, como los que se usan en los campos de tiro para evitar la pérdida de audición. En general no son necesarios dentro de casa, pero en las ocasiones en que salimos en público, creo con sinceridad que le ayudan bastante. Dada su condición, combinada con el relativo aislamiento de nuestra nueva casa rural, ha sido necesario educar a Chester en casa, aunque eso no ha sido en realidad ningún tipo de problema. Antes de casarme pasé unos años enseñando en la escuela primaria, así que ya tengo las habilidades necesarias. Siempre he creído en un enfoque del aprendizaje algo más activo que el de algunos de mis compañeros, y como nuestra nueva casa está situada justo al lado de un bosque, esto fue bastante fácil de conseguir. La casa en sí era bastante antigua, construida en la década de 1920 si mi casero era de fiar. Aunque había sido renovada para adaptarla a un estilo más moderno en algún momento de las décadas anteriores, seguía teniendo un aire antiguo, algo en los ángulos y la estructura general del lugar. La principal característica que parecía fuera de lugar era la valla de hierro forjado que rodeaba la casa, muy distinta de la tradicional valla de madera a la que yo estaba acostumbrado por mi vida en los suburbios. No había ninguna puerta formal que diera al bosque que había detrás de la casa, solo un hueco en la valla con un pequeño montón de postes de hierro oxidados cerca.
Nunca le pregunté al casero, pero a juzgar por un tocón que había fuera de los límites del patio trasero, supuse que se había caído un árbol y lo había dañado. Los niños no quieren quedarse sentados y que les den lecciones, quieren estar fuera, correr y ser activos. Yo siempre intentaba enseñar a Chester sus lecciones de una forma que conectara con el bosque. Levantaba troncos y le enseñaba todas las criaturas que se retorcían debajo para enseñarle las diferencias entre ellas. Le hacía contar los anillos de un árbol caído y le enseñaba las cosas que habían sucedido en la larga e histórica vida del árbol. Sé que a veces se aburriría, aunque creo que a los niños les encanta aprender, pero no soy idiota. Sé que a veces los niños solo quieren correr y jugar, pero creo que sacó más provecho de nuestras lecciones en el bosque de lo que habría sacado de un entorno escolar tradicional. Incluso fuera del contexto de las clases de Chester, pasábamos mucho tiempo en el bosque, escabulléndonos por la brecha de la valla hacia el bosque. Había algo tan pacífico en aquel lugar que parecía intacto por la civilización que lo rodeaba. No sé con exactitud hasta dónde llegaba el bosque, pero siempre parecía eterno, como si uno pudiera pasar el resto de su vida rodeado de árboles. Siempre vigilaba de cerca a Chester cuando estábamos por allí. Aunque me encantaba el lugar, a menudo me preocupaba que se escapara, pero en el bosque nunca había nada tan estresante como para que lo hiciera. Lo único que me preocupaba era que se quitara los zapatos al volver a la casa, ya que de lo contrario ensuciaría todo el interior. Las cosas siguieron como las he descrito durante un año después del fallecimiento de mi marido. Entre el cuidado de Chester y todos los recados mundanos de la vida moderna, asistí a terapia y trabajé para superar la pérdida. Empecé a hacer las paces con el hecho de que se había ido. Chester y yo celebramos su 10º cumpleaños en el bosque, trasladándonos al patio trasero cuando caía la noche para poder terminar la velada asando perritos calientes en la hoguera mientras yo le leía algunas historias de fantasmas. A Chester no le gustaban las películas de miedo ni los videojuegos violentos, pero las historias de fantasmas suaves, de esas que te producen un agradable escalofrío, le hacían bastante feliz. De pronto empezamos a escuchar música. Era un sonido suave y extraño, un tenue murmullo que emanaba del bosque, suave pero espeluznante. Las débiles notas me recordaban al sonido de las zampoñas, pero no del todo. Si escuchaba con atención, casi podía distinguir también un leve tamborileo. Chester miró hacia la oscuridad más allá del fuego, agitando las manos. No parecía alterado ni asustado, solo algo asombrado. «Hadas», le oí susurrar. Me sentí algo incómoda mientras ambos mirábamos hacia la negrura del bosque. El sonido de los grillos se había apagado por completo en cuanto empezó el canto, y nos quedamos sentados en silencio, escuchando aquel espectáculo peculiar y de otro mundo. Parecía algo salido de un sueño, y no creo que me sea posible recordar la melodía con verdadero detalle. Era efímera, se deslizaba por las grietas de mi memoria como el agua por un colador, incluso mientras la escuchaba. En algún momento cesó la música y los grillos volvieron a cantar. Llevé a Chester de vuelta al interior y lo metí en la cama. Nunca había temido a los intrusos, dado lo lejos que estábamos de cualquier núcleo de población importante, pero aquella noche volví a comprobar que todas las puertas y ventanas de la casa estuvieran bien cerradas. Esa noche no dormí bien. Admito que aún no me había acostumbrado a dormir sola y que a menudo me costaba conciliar el sueño. Cada vez que estaba a punto de caer inconsciente, veía pasar una sombra por la pared o oía algo en el límite de mi percepción, algo que me recordaba algo a la música. Cuando me sobresaltaba en la cama, buscando o escuchando lo que creía que me había perturbado, no había nada. En algún momento debí de quedarme dormida, porque me encontré parpadeando a la luz del día desde mi ventana descubierta, aturdida e irritable. Me palpitaba el cráneo con un terrible dolor de cabeza. Mi despertador no había sonado, parecía haberse desconectado durante la noche. Es posible, al dar vueltas en la cama, el cable se había desenchufado. Era tarde, mucho más tarde de lo que solía despertarme, y Chester estaba frustrado porque aún no había desayunado. No dijo nada, pero parecía cabizbajo y me miraba con justificado fastidio y hambre. Hice todo lo que pude para prepararle unos huevos revueltos con bacon,
pero con mi dolor y mi cansancio conseguí quemar el bacon y cocer los huevos hasta obtener una consistencia desagradable y gomosa. Lamento mucho lo que ocurrió después. Maldije el bacon, los huevos, la sartén, la cocina, el casero, mi difunto marido, cualquier cosa que pudiera tener la más mínima culpa de que se arruinara el desayuno. Sé que estuvo mal reaccionar así delante de mi hijo, sé que fue inmaduro, pero estaba cansada, dolorida y deseaba con desesperación volver a la cama. Cuando terminé de despotricar, oí cerrarse la puerta de atrás y miré por la ventana para ver a Chester huyendo hacia el bosque, muy angustiado. Mierda, murmuré para mis adentros, y salí corriendo tras él, llamándole para que volviera. Tropecé con uno de los postes caídos de la valla de hierro y caí al suelo, sacándome el aire de los pulmones. Cuando me recuperé lo suficiente como para ponerme en pie, Chester había desaparecido entre los árboles. Busqué por aquel bosque durante horas. Como he descrito antes, no sé lo grande que es el bosque que hay detrás de mi casa, pero sigue pareciéndome extraño que en todo ese tiempo nunca lo viera. Chester solo tiene 10 años, no es una especie de velocista olímpico, y el follaje no es tan espeso como para que hubiera podido perderlo tan fácil. Seguí vagando entre los árboles, gritando el nombre de Chester con creciente pánico. A veces me parecía oír el chasquido de una rama o la risita de un niño, y me giraba, intentando desesperada vislumbrar el origen del sonido, pero no había nada. Estaba ya bastante avanzada la tarde cuando por fin decidí regresar y llamar a la policía. A pesar del tiempo que había pasado en el bosque, la vuelta a la casa fue muy rápida. Parecía como si el camino de ida al bosque hubiera sido más largo que el de vuelta. Abrí la puerta y empecé a dirigirme al dormitorio para coger el teléfono, cuando de repente vi a Chester sentado en el sofá, leyendo un libro. Casi lloré de alivio y corrí a abrazarle, disculpándome una y otra vez por haberle asustado y preguntándole si estaba bien. Estaba tan contenta de volver a ver a mi hijo que ni siquiera me enfadé con él por haberse escapado. «Estoy bien, mamá. Siento mucho haberme escapado, estaba asustado». «No volveré a hacerlo, por favor, no te enfades», dijo Chester con lágrimas en los ojos. Me quedé helada. Chester rara vez hablaba más de una palabra cada vez. Las frases más largas que recordaba antes de esto eran de 3 o 4 palabras como mucho. Aquello no tenía precedentes y no sabía cómo reaccionar. «Mamá. ¿Estás bien?», preguntó, mirándome con cara de confusión.